Morí el año en que más lo amé. Para hacer feliz a su luz blanca de luna, me encerró en el sótano durante un día y una noche enteros. Después, hubo un cortocircuito, y estalló un incendio. Me asfixié allí dentro. En mis últimos momentos, vi a un chico rompiendo desesperadamente la puerta con una silla, corriendo hacia mí. Las llamas quemaban su ropa, pero a él no le importaba en absoluto. ¿Quién era? No puedo recordarlo. Solo sé que, al final, morí en sus brazos. Después de mi muerte, mi alma se aferró al chico. El fuego se intensificaba, pero él me sostenía con fuerza, sin moverse. Empujé su cuerpo, gritándole, «Corre, también piensas morir aquí». Pero sabía que él no podía oír la voz de un fantasma. Hasta que los bomberos irrumpieron, cargándolo entre varias manos. Y así fue como finalmente salí de ese maldito sótano. Afuera, era un día soleado, un buen día. Vi a Michael Holson paseándose ansiosamente frente a la villa, deteniendo a cualquiera que pasara y preguntando, «¿Sacaron al chico del sótano?» Aún no sabía que yo había muerto. ¿Ves? Ese tipo que me gustó durante 10 años, incluso mientras yo era consumido por el fuego, no se atrevió a entrar para salvarme. Mi cuerpo fue colocado en una silla de ruedas por el chico. No miró a nadie. Simplemente me empujó hacia un auto negro, abrió la puerta y me colocó con cuidado en el asiento del copiloto. Incluso me abrochó suavemente el cinturón de seguridad. Luego pisó el acelerador y salió disparado de la zona residencial. El chico huyó con el cadáver del chico muerto, como una escena sacada de una película. Salimos de la ciudad. El paisaje cambió a campos, luego a pueblos, y después a una playa. Condujo hasta el mar. Una costa desierta, intacta. Finalmente, el auto se detuvo. Me puso en la silla de ruedas y me empujó hacia el mar, más y más profundo, hasta que ambos quedamos sumergidos bajo el agua. Susurró, «Jason Volmer, soy Daniel Rice, ¿te acuerdas de mí?» «¿Va a confesarse?» «Que se confiese, que se confiese». Abrí los ojos y, de repente, estaba de vuelta en el aula de nuestra escuela secundaria, rodeado de compañeros de 17 y 18 años. Un chico me dio un codazo. «Jason, ¿esa es una carta de amor en tu mano?» Tenía una hoja arrugada entre los dedos, y en ella se leía, «Para Michael Holson». Había regresado al día en que me confesé a Michael. Era un viernes por la tarde, justo antes del timbre final. En 5 minutos, Michael entraría al aula. Y yo le entregaría esa carta delante de todos. ¿Qué fue lo que dijo entonces? Ah, sí. Dijo, «Lo siento, no estoy buscando una relación en este momento». No negué con la cabeza, «Te equivocas». Justo en ese momento, Michael Holson entró al aula. Alguien gritó, «Michael, Jason quiere hablar contigo». Con ese tono burlón de siempre. Rasgué la carta por la mitad y la arrojé al basurero, diciendo con calma, «No es nada, solo están bromeando». Michael me miró por un instante, no dijo nada y regresó a su asiento. Decepcionados, los curiosos suspiraron y comenzaron a dispersarse. Ah, creí que veríamos algo interesante. Fin del espectáculo. Pasé las páginas de mi libro en el pupitre. El timbre estaba por sonar, y todos comenzaban a empacar. Pero tenía una extraña sensación, como si algo aún quedara pendiente. Tal vez en aquel momento no me importó tanto, y por eso lo enterré tan profundo en mi memoria. Hasta que nuestro profesor entró al aula, y de pronto, lo recordé. Era él. Los estudiantes se quejaron al verlo entrar. «¿En serio, ya terminó la escuela?» Nuestro profesor era estricto, a pesar de que esta era una escuela privada de élite, llena de hijos de familias ricas. Señaló hacia la puerta, «Adelante». Y él entró al aula desde el pasillo. Daniel Rice. Todo volvió a mi mente. Era un alumno transferido de otra ciudad, en el último año. Siempre vestía un uniforme desgastado y cargaba una mochila vieja y raída, desentonando completamente con el estilo lujoso de nuestra clase. Quizá por eso rara vez hablaba con alguien, y a menudo quedaba excluido, siempre sentado en la última fila, resolviendo ejercicios. Pero tenía calificaciones impresionantes. Siempre entre los 3 primeros del año, especialmente en ciencias, donde solía sacar las mejores notas.
Daniel hizo una leve reverencia y se presentó: soy Daniel Rice. Me he transferido desde Ciudad Norte. La profesora asintió y señaló un asiento al fondo: puedes sentarte allí. Daniel colgó su mochila al hombro, cruzó el aula lentamente y se sentó detrás de mí. Sacó cuidadosamente sus libros y los colocó ordenadamente sobre el pupitre. Un poco nervioso, un poco inseguro, pero estaba bien. Solo teníamos 17 años, todavía había tiempo. Aún había oportunidad de comenzar de nuevo. Una vez que la profesora salió, el aula se llenó de murmullos otra vez. Todos voltearon a mirar a Daniel Rice, con curiosidad. Un chico llamado John, uno de los revoltosos, se acercó y preguntó: ¿Ciudad Norte, la del carbón? Mi familia tiene negocios allí. ¿Y quién es tu papá? Tal vez nuestros padres se conozcan. Daniel se inquietó, claramente incómodo. Murmuró: mi papá no tiene negocios, él solo es minero, ¿verdad? John lo interrumpió, riéndose. La mayoría de estos chicos ya habían aprendido a menospreciar a los demás, a adular a los ricos. Más personas se acercaron, encontrándolo entretenido. John, cada vez más atrevido, tomó el libro de Daniel y lo olió, diciendo: sí, huele a carbón. Las risas estallaron a su alrededor, crueles y burlonas. No lo aguanté más. Me puse de pie y le arrojé mi vaso de agua en la cara. ¿Tú narices de perro o qué, John? John, ahora empapado, me lanzó una mirada furiosa. Se arremangó las mangas, avanzando hacia mí. ¿Estás buscando problemas, Jason? Lo siento, pero en realidad, ya he muerto una vez. Quizá el Jason Volmer de secundaria era tímido y reservado, pero el de 28 años no lo es. Sonreí con arrogancia. Sí, estoy buscando problemas. Pero antes de que llegáramos a los golpes, Michael se acercó frunciendo el ceño. ¿Qué te pasa hoy? Vete a casa. Michael era el presidente de la clase, y la familia Holson prácticamente mandaba en South City, así que John no se atrevería a meterse con él. Pero al ver a Michael, solo podía recordar aquellas llamas furiosas. Morir asfixiado por el humo, es una manera miserable de irse. Le dije: ya no volvamos a casa juntos. Me voy a quedar después de clase a estudiar para los exámenes de ingreso. Michael soltó una risa, mirándome como si no me reconociera. ¿Qué te pasa, Jason? ¿Qué me pasa? Solo un fuerte deseo de no volver a verte. Señalé la puerta del aula. ¿Me dejas estudiar en paz, presidente? Tu chico favorito, Brent, te está esperando afuera. Michael, Brent y yo crecimos juntos. Nuestras familias tenían negocios en común, así que pasábamos mucho tiempo juntos. Solía pensar que Michael realmente se preocupaba por mí. Incluso me llamaba hermano mayor Jason, pero en realidad, solo me veía como a un hermano. El que siempre le gustó fue Brent. Desde la puerta, Brent hizo un gesto con la mano. Michael. ¿De qué están hablando? ¿Vienen o qué? Michael me miró una vez más, y golpeó ligeramente mi pupitre con los dedos. Si se te complica física, puedo ayudarte el fin de semana. Luego colgó su mochila al hombro y se fue con Brent. Finalmente, quedamos solo Daniel y yo en el aula. El reloj en la pared marcaba los segundos, y detrás de mí podía escuchar el bolígrafo de Daniel deslizándose sobre su cuaderno. Siempre lo recordaba así, serio, una auténtica máquina de estudiar. Pero, Daniel Rice, ¿cómo me ves tú? Me giré, apoyando el brazo sobre el respaldo de mi silla, y lo observé detenidamente. Mientras lo miraba, sus cejas, su expresión, empezaron a fundirse con las del chico que me sostuvo entre las llamas. Dijo: Jason Volmer, soy Daniel Rice, ¿te acuerdas de mí? Debí de haberlo estado mirando demasiado fijamente, porque Daniel notó algo raro. Levantó la mirada, tocándose la barbilla con incertidumbre. ¿Tengo algo en la cara? Sacudí la cabeza con rapidez. No, nada. Qué momento más incómodo. Para romper la tensión, tomé una hoja de ejercicios de física de mi escritorio, la abrí en una página cualquiera y la coloqué frente a él. ¿Puedes explicarme este problema? Su expresión se relajó de inmediato. Echó un vistazo al problema y dijo: en realidad, este no es tan difícil. Yo no sabría decirlo.
Soy pésimo en física, mis calificaciones siempre arrastran mi promedio. Sacó una hoja de borrador y escribió un par de ecuaciones. Primero haces esto, luego esto otro, y después esto, me miró. ¿Lo entendiste? Yo, se rió. Tal vez debería enseñarte desde lo básico. Por mi cara de confusión, Daniel seguramente ya había adivinado mi verdadero nivel. Cerró el cuaderno de ejercicios, abrió su libro de texto y lo pasó hasta el primer capítulo, diciendo en voz baja, vamos desde el capítulo 1, paso a paso. La verdad, Daniel era un tutor muchísimo mejor que mi rígido profesor de física del instituto. Y a años luz de Michael. Sí, en mi vida pasada solía seguir a Michael por todas partes, fastidiándolo con preguntas. Michael, ¿puedes explicarme qué es la energía cinética? Michael, ¿por qué nunca puedo resolver el último problema de matemáticas? Michael, debí de haber sido insoportable. No es de extrañar que siempre me mirara con frialdad. ¿Eres tonto, Jason? No sirves para nada. Finalmente, el guardia de seguridad de la escuela golpeó la puerta, mirándonos con severidad desde la entrada. ¿Qué hacen ustedes dos aquí tan tarde? ¿Por qué no se han ido a casa? ¿Tengo que llamar a sus padres? Daniel y yo nos dimos cuenta de que ya casi eran las 8 de la noche. La escuela estaba por cerrar. Rápidamente recogimos nuestras cosas, pidiendo disculpas mientras corríamos hacia la salida. Justo al llegar a la puerta de la escuela, un auto tocó la bocina y se detuvo a mi lado. El conductor bajó la ventanilla. Jason. Era el tío David, el chofer de mi familia. Había venido a buscarme, ya que se me había hecho muy tarde. Sube. Tu mamá te está esperando para cenar, dijo, con cara de pocos amigos. Abrí la puerta, pero volví a mirar a Daniel. Oye, Daniel, ya es tarde. ¿Quieres que te lleve a casa? Negó con la cabeza, con esa sonrisa rígida y algo torpe que le era tan típica. No, gracias, vivo lejos, en los suburbios del oeste. No te queda en camino. Luego agitó la mano y se fue hacia la parada del autobús. Los suburbios del oeste estaban realmente lejos, en autobús se tardaba más de una hora. Solo había estado allí una vez. Apenas estaba urbanizado, lleno de edificios viejos y montones de basura. Le grité, Daniel Rice. Se volteó. Le pregunté, ¿sabes cómo me llamo? Bajo la luz de la farola, me miró con calma. Dije, soy Jason Vollmer. Acuérdate de eso, ¿sí? Aunque había regresado, todo mi conocimiento de la secundaria no había vuelto conmigo. Una tragedia, honestamente. Además, ya era un estudiante bastante promedio en ese entonces. Así que el fin de semana me senté en mi escritorio, tratando de repasar los libros del instituto. Cada línea estaba llena de anotaciones. No era el más listo, pero siempre había sido constante. Justo cuando estaba muy concentrado, mi celular vibró, sobresaltándome. Era Brent. Me envió una foto, la sala de estudio de la biblioteca, un par de libros, y 2 tazas de té con burbujas sobre la mesa. Acompañada de un emoji llorando, Jason, Michael me obligó a estudiar el fin de semana. Ni siquiera tengo exámenes académicos, esto es tortura. ¿Vienes? Brent era estudiante de arte. Solo a Michael se le ocurriría que estudiar en la biblioteca era un buen plan para pasar el rato. Le respondí con 2 palabras, no voy. No me escribió más después de eso. Volví a leer, pero mientras más leía, más sentía que mi cerebro se enredaba. Extrañaba mucho lo claro que Daniel explicaba todo esa tarde. Tomé el celular, descargué el directorio actualizado de la clase desde el grupo, y encontré el número de Daniel. Lo marqué, y él contestó rápido. ¿Daniel? Pregunté. ¿Jason? Respondió con un tono algo inseguro. Reí. Estaba estudiando y me acordé de ti. No te molesto, ¿verdad? Terminamos hablando de muchas cosas. De qué profesores eran los más estrictos, cuáles eran algo creídos, incluso de algunos chismes viejos que Daniel nunca había oído. Él se reía, a veces exagerando sus reacciones, y era perfecto para calmar mis ganas de contar historias. Este chico era realmente amable. ¿Pero por qué no podía recordar dónde nos habíamos cruzado antes? Charlamos un rato más y luego colgamos.
Abrí mis redes sociales y vi algo extraño. Michael había publicado una actualización. Revisé algunos conceptos de física hoy. Aprendí bastante. Había una foto de la esquina de un cuaderno de física. Y un montón de me gusta y comentarios de los compañeros. Presi, enséñame. La física me está matando. ¿En serio? ¿Desde cuándo el genio se pone así de serio? Michael, si sigues estudiando así, vas a sacar 200 puntos. Por favor, deja algo para los demás. Antes de que Daniel entrara a nuestra clase, Michael siempre estaba en primer lugar, con una enorme ventaja sobre el segundo. Pero desde que Daniel llegó, el primer puesto de Michael empezó a tambalearse. Sus puntuaciones estaban codo a codo, intercambiando constantemente el primer y segundo lugar. Todos esperaban ver una rivalidad intensa entre los dos dioses de los exámenes, pero en realidad, apenas recordaba haberlos visto intercambiar más de 10 palabras. No eran cercanos en absoluto. Después de molestar tanto a Daniel, me sentía un poco culpable. Así que esa noche fui a la cocina, encontré algunos ingredientes y horneé una tanda de galletas para regalárselas. Siempre me había gustado hacer dulces, y solía llevarle mis galletas y pasteles caseros a Michael para que los probara. Pero una vez fui a su oficina y vi que las galletas que le había dado estaban guardadas en un cajón. Solo se había comido una, el resto seguía ahí, algunas incluso ya con moho. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente no le importaban. Mi mamá oyó ruidos en la cocina y bajó a ver qué pasaba. ¿Desperdiciando comida otra vez, eh? Frunció el ceño. A Michael ni siquiera le gustan esas. ¿Por qué no intentas hacer otra cosa? ¿Quién dijo que son para Michael? Son para un nuevo amigo. Grité mientras metía las galletas en una caja. Sí, defendiendo mi postura. Mamá me miró, algo sorprendida. Vaya, alguien ha cambiado. Al día siguiente, durante el receso, me giré y coloqué la caja de galletas sobre el pupitre de Daniel. Él la abrió con cuidado, y sus ojos se iluminaron de inmediato. Sorprendido, feliz y un poco nervioso, Jason, eres la primera persona que me hace galletas. Dijo. Se sentía increíble que alguien valorara de verdad mis esfuerzos. Justo en ese momento, Michael Holson salió de la sala de profesores con un montón de papeles. Al pasar junto a nosotros, se detuvo, nos lanzó una mirada extraña y preguntó, ¿tú hiciste estas galletas? Apareció de la nada y nos sobresaltó tanto a Daniel como a mí. Michael miró fijamente la caja de galletas y luego dijo, Jason, ¿no dijiste que jamás le darías tus dulces caseros a cualquiera? Me rasqué la cabeza. Sí, cuando estaba detrás de Michael en la secundaria, puede que haya dicho algo así. Michael, nadie más que tú merece probar mis dulces hechos a mano. Qué iluso enamorado, ¿por qué tenía que dejarme en evidencia? Bajé la cabeza, ignorándolo. Al ver que no respondía, empezó a hablar con Daniel. Escuché que eres bueno en física, comentó, dejando los papeles en el escritorio de Daniel como si fuera una charla casual. Daniel negó con humildad. No tanto, solo se me da bien. No seas tan modesto. Michael sacó una hoja del montón y se la entregó. 98 puntos. Eso está muy bien. ¿Fue en tu examen de ingreso? Justo recogí las pruebas más recientes y traje la tuya también. Me asomé a mirar, y sí, excepto la última pregunta, había acertado todo. Michael señaló los puntos perdidos en la última. Esa es de una competencia de física. Deberías repasarla otra vez. En mi vida pasada, Michael siempre se estuvo preparando con tutores privados para el concurso nacional de física. Al final ganó un premio, lo que le ayudó a mejorar su puntuación de ingreso a la universidad. Al verme escuchando, me dio un golpecito en la frente. Jason, ¿estás entendiendo? Molesto, lo fulminé con la mirada. Deja de fastidiarme. Yo también puedo mejorar, ¿sabes? Él se rió. Para mi sorpresa, con suavidad. ¿Por qué no viniste a la biblioteca el fin de semana? ¿No habíamos quedado para estudiar? Era la primera vez que decía algo así. Pero, negué con la cabeza. Si no entiendo algo, le preguntaré a Daniel. Está justo detrás de mí. La cara de Michael se endureció de inmediato. Me miró, luego a Daniel, no dijo nada más y se marchó con sus papeles.
A unos pasos, se giró y dijo con frialdad, Jason, vendrás a la fiesta de celebración de Brent el próximo sábado, ¿verdad? La celebración de Brent, el punto de inflexión. Brent Demers era un estudiante de arte, así que no necesitaba notas académicas sobresalientes, solo aprobar sus exámenes de ingreso artístico para entrar a la universidad. En mi vida pasada, tuvo un desempeño excelente y recibió ofertas de varias buenas escuelas de danza. Fue todo un acontecimiento. Su padre reservó un banquete en un hotel 5 estrellas e incluso le dio 2 días libres para celebrar con sus amigos. La única regla, no quedarse fuera toda la noche. Y no era para menos. Brent tenía fama de ser muy fiestero y tenía amigos de todos los círculos. Brent alquiló una suite de lujo en un karaoke, y por supuesto, yo fui. Había compañeros de nuestra escuela y amigos de sus clases de arte externas. Era ruidoso, caótico, animado. Michael y Brent estaban en el centro del grupo, cantando a dúo mientras todos los animaban. Alrededor de la medianoche, mi mamá me llamó por videollamada. Brent, que estaba cerca, vio la pantalla. Mi mamá salió de compras con la tuya hoy, así que seguro están en tu casa jugando mayón. Mi celular está apagado, así que no contestes o me va a arrastrar de vuelta a casa. Pero yo siempre había sido obediente, así que al final contesté. Y efectivamente, aparecieron 2 personas al otro lado, mi mamá y la mamá de Brent. Con su tono alto de siempre, la madre de Brent dijo, ¿qué escándalo hay por allá? Brent, ¿sabes qué hora es? ¿Vas a volver a casa o no? Dime dónde estás y haré que el chofer de los Volmer te recoja. Brent puso los ojos en blanco, quejándose, mamá, ya acabé los exámenes. Déjame disfrutar al menos una noche. No es como si fuera a perder una pierna. Ambos eran igual de tercos, discutiendo de un lado al otro, hasta que la madre de Brent soltó, si no vienes a casa esta noche, olvídate de tu mesada del próximo mes. Brent, uno de los chicos más ricos de la escuela, que recibía una mesada mensual de 50.000 yuanes, se quedó en silencio de inmediato. Murmurando entre dientes, colgó, y su noche de libertad terminó oficialmente. Más tarde, Michael y yo lo acompañamos abajo y esperamos con él en el vestíbulo hasta que el tío David llegó con el coche. Brent no le dijo una sola palabra a Michael en todo el rato. Estaba visiblemente molesto. Mientras hablaba con su mamá por teléfono, había lanzado varias miradas a Michael, esperando que dijera algo como, «Tía, no se preocupe, yo cuidaré de Brent esta noche». La madre de Brent adoraba a Michael, y si él hubiera dicho eso, tal vez lo habría dejado quedarse. Pero Michael mantuvo esa actitud fría e indiferente toda la noche y no hizo absolutamente nada por ayudarlo. Al final, Brent no tuvo más remedio que irse a casa conmigo. «Todo es culpa de ustedes», murmuró amargamente. «Ninguno vale la pena. Me arruinaron la noche». Esa noche, de camino a casa, tuvimos un accidente de coche. La policía concluyó más tarde que nuestro chofer, el tío David, había conducido bajo los efectos del alcohol y lo consideraron plenamente responsable. Brent y yo terminamos hospitalizados durante 2 semanas. Él resultó más herido que yo, con daños en los ligamentos de la pierna. No podría bailar durante años. La madre de Brent estaba destrozada, llorando junto a su cama y exigiendo que el tío David pagara con su vida. El tío David enfrentó consecuencias legales y pagó una compensación. ¿Pero de qué sirvió? La familia de Demers no necesitaba dinero. Ese accidente lo cambió todo. Si no hubiera ocurrido, Brent se habría quedado en el país, y los 3 habríamos seguido como en la secundaria. Años después, Michael probablemente habría terminado con Brent. Y quizás yo me habría sentido triste, pero aún así los habría felicitado con una sonrisa y habría seguido con mi vida. Pero ese accidente lo arruinó todo. Brent renunció a sus sueños de escuela de danza y se fue al extranjero a estudiar arte. Michael y yo entramos en la misma universidad, en la misma ciudad, y nos veíamos de vez en cuando. Él sabía lo que yo sentía, pero su frase más frecuente era, «Jason, ¿crees que mereces el perdón de Brent?» La culpa nos envolvía a ambos. Michael volaba al otro lado del país solo para comprar galletas de almendra de Macao y enviárselas a Brent en el extranjero. Se quedaba despierto toda la noche, programando alarmas para conseguir entradas a conciertos de high shows si Brent decía que quería ir. Cumpleaños, festivos, aniversarios. Michael nunca olvidaba hacerle un regalo. Años después, cuando Brent volvió al país tras estar fuera un tiempo,
Michael reunió a nuestros viejos amigos para organizarle una fiesta de bienvenida. Cerca del amanecer, Brent cantó una canción y luego, con el micrófono en la mano, se giró hacia mí. Jason, ya hace años que saliste del colegio. ¿Tu mamá todavía te dice a qué hora tienes que volver a casa? En ese momento, toda la sala quedó en completo silencio. Me di cuenta de que nunca me había perdonado de verdad. Michael suspiró y lo llamó en voz baja. Brent, Michael, no me interrumpas. Espetó Brent, borracho, con un tono áspero. Jason es tan buenecito. Ni siquiera puede pasar el rato con nosotros. Deberíamos encerrarlo en una habitación donde pueda ser feliz. Se colgó del hombro de Michael, bajando la voz. Yo no pude decir nada. Quería discutir, pero no lograba quitarme de encima la sensación de que le debía algo. Michael suspiró, me miró y luego sacó una llave. Juntos, él y Brent me encerraron en el sótano. Brent dio unos golpecitos en la puerta y rió. Jason, te dejamos salir cuando acabe la fiesta. No sé por qué su fiesta duró tanto. Solo sé que, al final, empezó el incendio. Pero en esta vida, no voy a permitir que esa tragedia se repita. Sabía que era imposible impedir que Brent celebrara sus resultados del examen. Así que decidí no ir. Si no iba, el tío David no tendría que llevarnos de vuelta en coche. El sábado por la noche, Michael me llamó. ¿Cuándo vienes? Había mucho ruido de fondo, pero apenas logré entender sus palabras. No voy. Estoy estudiando, respondí. Como quieras, murmuró con frialdad tras una pausa. Colgué, pensando que mi reputación como el nerd aplicado ya estaba oficialmente establecida. Cerca de la medianoche, bajé a echar un vistazo. El tío David estaba en la cocina, haciendo videollamada con un viejo compañero del ejército, picando algo y tomando una copa. Cuando me vio, me saludó con la mano. Jason, ¿por qué no estás en la cama? Dudé un momento y luego le dije, tío David, ya tiene sus años. Debería moderarse un poco con el alcohol. En la sala, un grupo de señoras jugaba alegremente al mayón. La mamá de Brent acababa de ganar una ronda y estaba de muy buen humor. Miró el reloj y de repente recordó, cierto, Brent salió esta noche. Me pregunto si ya habrá vuelto. Debería llamarlo. Pero su teléfono estaba apagado. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin responder. Una amiga la bromeó. Oye, te toca repartir, no pienses que vas a ganar y escaparte. La mamá de Brent soltó una carcajada y dejó el teléfono a un lado. ¿Tú crees que me voy a ir? Yo me acosté, viendo cómo pasaban los minutos en el reloj. Afuera todo estaba en silencio. Era simplemente una noche común. Y así, me fui quedando dormido. A la mañana siguiente, mi mamá me despertó. Jason, baja a desayunar. Eran apenas las 8. Medio dormido, agarré el celular de la mesita de noche y empecé a revisar el feed. Uno de mis compañeros había publicado una foto, el presidente de clase y el guapo del campus, pareja perfecta o qué. En la imagen aparecían Michael y Brent, dormidos en un sofá, con la cabeza de Michael apoyada en el hombro de Brent. Al parecer, la fiesta se había prolongado y terminaron quedándose dormidos al final. Alguien, al ver el potencial de cotilleo, había tomado la foto y la subió con un montón de comentarios en tono de burla. Sabía que había algo entre estos dos. Dúo estrella de nuestra escuela. Al ver la imagen, me desperté por completo, sentándome de golpe en la cama. El accidente no había ocurrido, Brent no salió de la fiesta, todo estaba bien. Rápidamente le di me gusta y dejé un comentario, esto está genial. No mucho después, cuando actualicé la página, la publicación ya había desaparecido. Entonces, Michael me llamó. Jason, dijo sin más, anoche se puso algo loco todo, así que me quedé dormido a mitad de la fiesta. No fui con los demás. Oh, ¿y por qué me está contando esto? Rió. Pensé que vendrías. Si hubiera sabido que no ibas, yo tampoco habría ido. Me rasqué la nariz, sin saber muy bien qué decir. Ambos guardamos silencio por unos segundos. Finalmente dije, si eso era todo, voy a desayunar. Él soltó un corto sí y agregó, nos vemos mañana en la escuela. Aunque la foto fue borrada, los rumores se esparcieron rápido, sobre todo porque varios compañeros habían estado en la fiesta de Brent.
Para cuando llegué a la escuela el lunes, ya podía sentir el murmullo de los chismes a mi alrededor, aunque no me involucré. Tenía otras cosas en mente, los resultados del examen mensual estaban por salir. Era la primera gran prueba desde que Daniel se transfirió, y cuando nuestra profesora anunció los resultados, lo hizo con mucho suspenso. Tenemos un nuevo caballo negro en la clase. La competencia saca lo mejor de todos, ¿verdad? Dijo, haciendo una pausa dramática. Daniel Rice, primer lugar del grado. La clase estalló. Era la primera vez que alguien le quitaba el primer puesto a Michael. ¿Daniel Rice? ¿El chico nuevo? Ni siquiera habla con nosotros. Y ahora, justo antes de los exámenes de ingreso, nos sale otro genio. Yo ya sabía lo inteligente que era Daniel, pero eso no impidió que me emocionara. Me giré, me estiré y le despeiné el cabello. Daniel. Eres increíble, en serio. Le dejé el cabello hecho un desastre, pero no se enojó. Solo me sonrió con ternura. Mi compañero de banco me dio un codazo. Jason, bájale. Señaló con los ojos. ¿No ves que el presidente de clase no está contento? Seguí su mirada y vi a Michael, sentado junto a la pared, mirándonos a Daniel y a mí con los labios apretados y una mirada helada, completamente paralizado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta de lo poco considerado que había sido. Michael había mantenido el primer lugar por casi 3 años, y de repente quedaba segundo. A cualquiera le afectaría. Y yo ahí, sonriendo como un idiota, echando sal en la herida, tosí, intentando disimular mi entusiasmo. Después de un largo silencio, Michael finalmente desvió la mirada, y yo respiré aliviado. Gracias a las tutorías de Daniel, mis notas también habían mejorado mucho. Ahora, todos los viernes después de clase, me quedaba unas horas más para estudiar con él, feliz de absorber toda su sabiduría. Pero, de forma inesperada, Michael también empezó a quedarse. Apenas sonaba la campana, Brent aparecía en la puerta del aula. Michael, vámonos. Decía, saludando como siempre. Pero Michael no se iba ni guardaba sus cosas. Desde su asiento, le decía a Brent, ve tú. Me voy a quedar a estudiar un rato más. Los compañeros que aún estaban cerca se giraban sorprendidos. Presi, ¿tú también? Si ya tienes tu plaza asegurada aunque la riegues en el examen. Nos vas a hacer quedar como vagos, gracias a su premio en la competencia. La universidad de sus sueños le había bajado 60 puntos del requisito de ingreso. Incluso si le iba mal, igual entraba. Ignorando los comentarios, Michael esperó a que el salón se vaciara, y luego se acercó con un montón de libros y se sentó junto a mi pupitre. Lo miré, confundido, respondió como si fuera lo más natural del mundo, tu asiento está más cerca de Daniel. Es más fácil repasar juntos. Oh. Entonces debería levantarme y dejarle el espacio a ustedes, ¿genios? Antes de decir más, Michael sacó una pregunta y empezó a discutirla con Daniel. Daniel, ¿tienes un atajo para este problema? Creo que lo estoy complicando demasiado. Eché un vistazo al ejercicio. Era uno que yo había fallado en el examen, así que no le pedí a Michael que se fuera. Me quedé en silencio, absorbiendo su sabiduría como una esponja. Al final de la sesión, sentía que el cerebro me brillaba. Michael y Daniel abordaban los problemas de forma tan distinta, y sus discusiones generaban ideas nuevas. Alrededor de las 8, Michael me dio un toque en la cabeza con su libro, Jason, hora de irse. Volví en mí. Sí, vamos. Como ya le había dicho a mi mamá que estudiaría hasta tarde los viernes, ella había arreglado para que el tío David viniera por mí un par de horas después. Daniel, por supuesto, insistió en volver a casa en autobús. Y ahora Michael también se nos había pegado. Este niño rico ni siquiera tenía un coche familiar esperándolo. Se rascó la nariz, como si nada, y dijo, que el tío David me lleve. En la secundaria, nuestras familias se turnaban para los viajes, ¿recuerdas? Puse los ojos en blanco. Presi Holson, ¿por qué no aprendes de Daniel y tomas el bus? Piensa en el medio ambiente. Michael solo esbozó una sonrisa torcida. O puedo llamar a tu mamá y decirle que me estás abandonando frente a la escuela en plena noche. Me rendí. Terminamos los dos sentados en el asiento trasero, mientras el tío David conducía en silencio.
Las luces de la ciudad pasaban por la ventanilla, y yo me quedé sin palabras frente a Michael. De pronto, él preguntó, Jason, faltan solo unos meses para los exámenes. ¿Ya pensaste a qué universidad quieres ir? La pregunta me tomó por sorpresa. Debería empezar a pensarlo. Quería ir a algún lugar cálido, cerca del mar. En mi vida pasada, había seguido a Michael a una universidad en el norte. No es que fuera una mala ciudad, simplemente, no era para mí. Como no respondí, Michael dijo en voz baja, cuando lo sepas, avísame. Respiró hondo, como si tomara una gran decisión, y me miró. Quiero ir a la misma ciudad que tú. Parpadeé, sin procesarlo del todo. ¿No tenías ya tu universidad decidida? Pregunté. Una de las mejores del país, con plaza garantizada. Además, la familia Holson tenía muchas conexiones ahí, casi todos sus amigos y familiares habían estudiado en esa universidad. No tenía motivo para cambiar de opinión. Él negó con la cabeza, sin responder directamente, repitiendo, Jason, deberíamos estar en la misma ciudad. Pero yo no tenía interés en estar en la misma ciudad que Michael. Esa noche, ya acostado en la cama, le mandé un mensaje a Daniel, Daniel, ¿ya decidiste a qué universidad quieres ir? Después de enviarlo, me di cuenta de que era una pregunta bastante inútil. Con sus notas, podía entrar donde quisiera. Respondió enseguida, aún no estoy seguro, ¿y tú? Quiero un lugar cálido, húmedo, con vista al mar, escribí, mientras me lo imaginaba. Qué curioso, yo también. Este tipo claramente me estaba copiando. En mi vida pasada, trabajé muy duro en la secundaria, pero básicamente solo para poder ir donde fuera Michael. Esta vez, quería esforzarme por mí mismo. En el segundo semestre del último año, el ambiente en clase se volvió cada vez más tenso conforme se acercaban los exámenes de ingreso. Incluso en nuestra escuela privada, la presión se sentía. El director organizó una especie de acto motivacional antes de los exámenes, invitando a los mejores estudiantes a dar discursos sobre sus estrategias de estudio. Por supuesto, Michael y Daniel fueron seleccionados como oradores. Recuerdo que ese evento fue aburridísimo. En mi vida pasada, aguanté el discurso de Michael. Pero después de escucharlo hablar de forma tan formal y perfecta, no aguanté más. Me escabullí del auditorio mientras los demás alumnos seguían en el escenario, y me fui a caminar al campo. Sinceramente, no recuerdo nada del discurso de Daniel. Tal vez me lo perdí porque vino más tarde. Pensándolo ahora, me arrepentí un poco. Por suerte, esta vida me dio una segunda oportunidad. Así que esta vez estaba atento, esperando a que Daniel subiera al escenario. Pero incluso después de que Michael terminó y la mayoría de los alumnos hablaron, no había señales de Daniel. Justo entonces pasó uno de los organizadores del consejo estudiantil, y lo detuve por el brazo. Oye, ¿y Daniel? Todavía no ha salido a hablar. Frunció el ceño, visiblemente molesto. No lo sé. Lo he llamado varias veces, pero no contesta. Ya desordenó todo el orden de presentaciones. ¿Qué le pasa? Sentí un escalofrío. Algo andaba mal. Me levanté de golpe del asiento y salí corriendo del auditorio. ¿Dónde podría estar? Saqué mi celular y marqué su número. Tal como había dicho el chico del consejo, nadie respondía, por más que lo intentara. La escuela era enorme, así que corrí por los pasillos entre edificios, marcando y volviendo a marcar, tratando de calmarme, diciéndome que Daniel no era un niño, que estaría bien. Entonces llegué al campo y de pronto, un recuerdo me golpeó con fuerza. Lo recordé. En mi vida pasada, después de escuchar el discurso de Michael, me escabullí a caminar y terminé cerca del gimnasio, donde oí ruidos extraños, una especie de alboroto. Impulsado por la curiosidad, me acerqué a una ventana y vi a un grupo de compañeros rodeando a un chico, golpeándolo y pateándolo mientras le gritaban insultos. En ese entonces, no entendí por qué, pero sentí una rabia tremenda. Abrí la puerta de golpe, lo saqué del grupo y les dije con firmeza, déjenlo en paz o se lo diré a un profesor. Incluso lancé una amenaza bastante seria. Ahora, al recordarlo todo, entendí, ese chico era Daniel. Corrí al gimnasio y abrí las puertas de golpe. La escena era tal como la recordaba. Daniel estaba rodeado por un grupo de chicos de nuestra clase, con John al frente. ¿Hijo de minero?
¿Crees que por ser listo eres especial? ¿Quieres subir al escenario? Sobre mi cadáver. No soporto a los santurrones como tú. ¿Qué tienes de especial, Después de pasar tanto tiempo con Daniel, entendí que su experiencia en nuestra clase había sido más dura de lo que pensaba. En una escuela como la nuestra, las camarillas se formaban fácilmente. Y Daniel, con su carácter amable, su condición de transferido y su origen humilde, no encajaba en ningún grupo, convirtiéndose en un blanco fácil para las burlas y la exclusión. En esta vida, al menos me tenía a mí como amigo. No puedo imaginar lo solo que debió sentirse en la vida anterior. Tal vez por eso incluso el gesto más pequeño significaba tanto para él. Tal vez sacarlo de entre John y sus compinches pareció un acto simple, pero fue suficiente para que él me recordara durante tanto tiempo. Y esos niños ricos como John ya no me asustaban en absoluto. Al verme, se pusieron frente a mí, burlándose. ¿Qué haces aquí, Jason? ¿Vas a jugar al héroe? Esto no era lo que pasó la última vez. Y como llegué en un momento distinto, algunos alumnos ya salían del auditorio y notaron el alboroto, asomándose por la puerta. No recordaba que hubiera público. Al notar a la multitud, John pareció animarse más. Jason, siempre me he preguntado qué pasa entre ustedes dos. ¿Por qué no lo admites? Si fuera cualquier otro, ni me molestaría con Daniel. Pero siendo tú, hagamos esto, si admites que te gusta, me disculpo. A nuestra escuela le encantaban los chismes, y todos se unieron con burlas y gritos. ¿Quién es? Jason Vollmer, del 4º grado. Y el número 1 del curso. Daniel se levantó, tirando suavemente de mi mano, con el rostro pálido. Jason, dijo con una sonrisa débil, no te preocupes. Hay mucha gente aquí. ¿Qué pueden hacer realmente? Puede que lo dijera, pero, yo soy alguien que no puede resistirse a un reto. ¿Y qué si me gusta Daniel? Solté en voz alta, levantando el mentón. ¿Está prohibido tener un crush? ¿Qué regla escolar dice que no puedo enamorarme de un compañero? Resultó que decirlo en voz alta no era tan difícil. Todos se quedaron en silencio, impactados porque realmente lo había admitido. Nadie se rió ni aplaudió. Finalmente, John tartamudeó, rompiendo el silencio. Jason. Jason Vollmer. Tú sí que, entonces, una voz aguda atravesó la multitud. ¿Qué pasa aquí? ¿Buscando problemas? Ni siquiera hemos llegado a los exámenes, ¿y ya quieren ser reportados? La multitud se apartó, y apareció un rostro familiar, el presidente del consejo estudiantil. Señalando a John y su grupo, dijo con severidad, se acerca la graduación y ustedes, ¿intimidando a sus compañeros? ¿Alguna vez leyeron el reglamento? ¿Saben que tenemos una política de tolerancia cero contra el bullying? La escuela tenía una política estricta contra el acoso, aunque en la práctica siempre había exclusiones silenciosas. Pero esta vez, John iba a servir de ejemplo. El presidente señaló a cada uno, tú y tú, a la oficina conmigo. Tras decir sus nombres, se giró hacia la persona detrás de él. Michael, voy a informar a los profesores. ¿Vienes? Solo entonces me di cuenta de que Michael había estado allí todo el tiempo. Parado en las sombras, nadie lo había notado hasta ahora. Michael negó con la cabeza y, de repente, señaló a Daniel. Que Daniel venga también. Es quien puede explicar la situación con claridad. El presidente asintió y se llevó a todos. John gritó, ayuda. No quiero ver al director. Eso no lo decides tú, respondió el presidente, dándole un golpecito en la cabeza. Al ver que el show principal había terminado, la multitud se dispersó. Yo planeaba esperar afuera de la oficina junto a Daniel hasta que terminara. Pero al dar unos pasos para seguirlos, alguien me tomó de la muñeca. Michael me miró con el rostro completamente pálido, los labios temblando como si estuviera conteniendo una emoción muy intensa. Jason, ven conmigo, dijo en voz baja. Me arrastró a un rincón, sin darme oportunidad de negarme. Michael era mucho más alto que yo, y estando tan cerca, su presencia resultaba abrumadora. Jason, dijo, frunciendo el ceño e intentando mantener la voz firme, entiendo que quisieras ayudar a Daniel hoy. Pero, podrías haber llamado a un profesor, o incluso a mí. No hacía falta que lo hicieras así. Ah. Ya entendí.
Él pensó que mi declaración de que me gustaba Daniel fue solo un acto impulsivo para ayudarlo. Solté una carcajada. Michael, lo entendiste todo mal. No estoy ayudando a un compañero. Realmente me gusta Daniel. Michael se quedó paralizado, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Después de un rato, su expresión cambió, una mezcla de dolor, confusión y hasta una pizca de desesperación apareció en su rostro. Lentamente, sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo y me lo tendió con cuidado. Jason, estás mintiendo, ¿verdad? ¿En qué fallé? No puedes gustar de Daniel. Si realmente te gusta él, entonces ¿cómo pudiste escribirme esta carta? Era la carta de amor que le había escrito a Michael, aunque yo la había roto y tirado a la basura. No tenía idea de cómo había acabado en sus manos. Lo miré, confundido. Con una sonrisa amarga, Michael admitió, sí, la saqué de la basura. Lo admito, en ese momento no sabía lo que sentía, y tenía miedo de que salir con alguien en último año afectara mis estudios. Pero, Jason, jamás pensé que te gustaría otra persona. Al ver la carta de nuevo, sentí una especie de liberación. Tal vez era lo mejor. Mi enamoramiento por Michael finalmente había terminado. Tomé la carta, la rompí en pedazos aún más pequeños, abrí la ventana y la lancé al viento. Los fragmentos volaron lejos, imposibles de reconstruir. El rostro de Michael se volvió aún más pálido. Corrió hacia la ventana, se apoyó en el marco, medio asomado, con los dientes apretados. Jason Vollmer, tú, Michael, desde el momento en que tiré esa carta, deberías haber entendido que ya no me gustas. A partir de ahora, a menos que sea algo realmente importante, no vuelvas a buscarme. Como tú mismo dijiste, es nuestro último año. Hay que concentrarse en los exámenes, ¿no? Al día siguiente, cuando entré al aula, sentí todas las miradas sobre mí. Permanecí tranquilo, me senté y abrí mi libro para estudiar. Pero cuando comenzó la primera clase, Daniel aún no había llegado. Codé a mi compañero de pupitre. ¿Dónde está Daniel? Él me miró con una expresión burlona. ¿No lo sabes? Gracias al drama de ayer, Ion se ha convertido en el ejemplo de bullying de la escuela. Tiene que disculparse públicamente durante la asamblea matutina. Daniel, seguramente está con los profesores por eso. Justo en ese momento, el altavoz del aula se encendió con un chasquido. La voz del director retumbó. Hubo un incidente muy grave de acoso escolar en nuestra institución, con un impacto muy negativo. Es necesario que los alumnos involucrados hagan una disculpa pública y sincera. Ion y sus secuaces, completamente derrotados, balbucearon unas disculpas apenas audibles. Nuestros compañeros bajaban la cabeza, riéndose por lo bajo. Yo tampoco pude contener la risa. El director le preguntó a Daniel si aceptaba sus disculpas. Daniel respondió suavemente, para ser honesto, nunca les presté atención. Ni siquiera estaban en el mismo nivel. Por mucho que gritaran, ¿qué importaba? Debajo del pupitre, yo quería aplaudirle. Y entonces, de la nada, él me mencionó, y respecto a Jason Vollmer, aún no he respondido a tu confesión, pero yo también gusto de ti. Me congelé. Mi compañero escupió el agua que estaba bebiendo, con los ojos desorbitados. ¿En serio? Nos están echando el romance en la cara frente a toda la escuela. ¿El resultado? Daniel y yo tuvimos que escribir cartas de disculpa, pero ahora podíamos caminar tomados de la mano por el campus sin esconderlo. Claro, algunos decían que tener pareja podía afectar el rendimiento académico, pero, mi novio era el número 1 del curso. ¿Cómo no aprovechar ese bono? Con su ayuda, incluso los ejercicios más difíciles de ciencia se volvieron comprensibles, y el resto del último año pasó sin sobresaltos. El tiempo voló. Y Michael, me di cuenta de que llevaba un buen tiempo sin notarlo. Dejó de quedarse los viernes después de clase. Cuando nos veía a Daniel y a mí en el campus, bajaba la mirada y pasaba de largo. Era como si estuviera cumpliendo mis palabras al pie de la letra, evitándome por completo. El día que salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad, yo estaba en un cibercafé con Daniel, enseñándole a hacer farm en un juego. De pronto, el grupo de clase explotó. OMG, ya salieron las notas. Daniel y yo abandonamos de inmediato a nuestros compañeros de equipo, agarramos los celulares y entramos a ver nuestros puntajes.
El mío salió primero, entre 30 y 40 puntos por encima de lo habitual. Lo había hecho genial. Grité emocionado y me giré para ver la pantalla de Daniel, pero él tenía problemas. ¿Serios? Al parecer. La pantalla mostraba un 0. Me temblaron las manos y susurré, ¿cómo es posible? ¿Olvidaste poner tu nombre o marcaste mal el número? Daniel negó con la cabeza, luego señaló una línea al final de la página. Has quedado entre los 50 mejores de la provincia. Vuelve a consultar para más detalles. Le lancé los brazos encima, gritando de emoción. El chico de al lado, que jugaba a otra cosa, se quitó los auriculares y nos miró raro. ¿Cuántas muertes hicieron? Avergonzado, bajé la voz. Daniel, ¿a qué universidad vas a aplicar? Él sonrió y me despeinó el cabello. Lo decidiremos juntos. Más tarde, una prestigiosa universidad del sur le ofreció a Daniel una beca completa con elección libre de carrera. Yo ingresé a una escuela normalista cercana. Todo parecía ir por buen camino. Sin accidentes, sin heridas, sin incendios. Nuestras familias seguían llevándose bien, celebrando nuestros resultados con varias comidas juntos. Incluso planearon despedirnos en el aeropuerto el día que partiéramos a la universidad. En la sala de espera, Daniel y yo teníamos un vuelo, y Michael y Brent otro. Uno rumbo al sur, otro al norte. Nos despedimos en la puerta de embarque. Tomé la mano de Daniel y le pasé su equipaje. Brent intentó tomar la mano de Michael, pero él se apartó sutilmente, manteniendo la distancia, frío e impasible. Me miró, como si quisiera decir algo, pero al final, no dijo nada. Le hice un gesto con la mano. Adiós. Quizá pasará mucho, mucho tiempo, hasta que nos volvamos a ver. Extras, perspectiva de Michael Holson. Ya salió el informe forense. Causa de muerte, asfixia química. La víctima inhaló una cantidad excesiva de monóxido de carbono, humo y gases tóxicos. Fue un proceso, muy doloroso. Ya, basta de detalles inútiles, interrumpió el señor Demers, agitando la mano con fastidio. El chico está muerto. Fue solo un maldito accidente. Cierren el caso de una vez. ¿Solo un accidente? Brent Demers se aferraba a su padre, llorando desconsoladamente. Papá, fue horrible. Kate Demers, quien había pasado de ser un pandillero cobracuotas a un empresario poderoso, respetado tanto por la ley como por el AMPA, no podía estar menos interesado en un caso tan insignificante como ese. Aunque el fallecido hubiera sido amigo de la infancia de su hijo. Y claro, yo no fui mejor. Me senté en silencio en la comisaría, sin decir una sola palabra. Para ser honesto, incluso si el señor Demers no hubiese venido hoy, habría sido difícil que la policía acusara a Brent y a mí. No había cámaras de seguridad en aquella villa de campo. Así que, aparte de Brent y yo, nadie había visto con sus propios ojos que encerramos a Jason Vollmer en el sótano. ¿Sin castigo por asesinato, Michael? Miré mis manos, sintiendo de pronto una oleada de náuseas, como si estuvieran cubiertas de sangre. ¿Quiénes son ellos? Pregunté, señalando una foto. Los dos cuerpos rescatados del océano yacían uno junto al otro sobre la arena. Aunque el agua del mar había desfigurado sus rostros, los brazos del hombre seguían envueltos con fuerza alrededor de Jason, como en un abrazo. Una sensación de asfixia indescriptible se apoderó de mí. El oficial hojeó sus notas. Daniel Rice. Profesor asociado en una universidad local muy reconocida. Qué lástima, parece que, murieron juntos, ¿no? ¿Juntos, mis cojones? Estallé, irritado, interrumpiendo al joven oficial. Luego me di la vuelta y salí de la comisaría sin mirar atrás. En el estacionamiento, abrí la puerta del coche, y Brent corrió detrás de mí. Michael, dijo, tomándome de la mano, con los ojos enrojecidos, ¿por qué no te quedas en mi casa unos días? Debes estar asustado, lo aparté de un tirón, sintiendo una oleada de repulsión. Brent, ¿por qué no pensamos en que Jason podía estar asustado cuando lo encerramos en el sótano? Brent se quedó congelado, mirándome sin entender, mientras yo me alejaba manejando sin rumbo fijo por la noche de la ciudad, hasta que sin darme cuenta terminé frente a la casa familiar de Jason, la de su época escolar. Los negocios de la familia Vollmer no habían ido bien en los últimos años. Su padre falleció repentinamente cuando Jason estaba en la universidad,
y la enfermedad de su madre reapareció por el estrés y la tristeza. No mucho después, ella se fue al extranjero para recibir tratamiento. Los familiares restantes eran como buitres, se apoderaron del consejo directivo y hasta le arrebataron a Jason sus acciones. Para pagar el tratamiento de su madre, no tuvo más remedio que vender la villa donde había vivido toda su vida. Por impulso, yo la compré. Ahora, el tío David, recién salido de prisión y visiblemente envejecido, con el cabello encanecido, era el encargado del lugar. ¿Quién es? Señor Holson, ¿que lo trae por aquí? El tío David abrió la puerta, sorprendido al verme. Asentí brevemente, sin saber qué decir. Me quitó el abrigo, lo colgó y me siguió adentro. ¿Jason aún no ha vuelto? Me detuve en seco. Tío David, él no va a volver. Era la primera vez que me quedaba en esta casa desde que la compré. Subí a la habitación de Jason. En la secundaria, Jason, Brent y yo éramos cercanos, y solíamos pasar las vacaciones en casa de alguno. Pero después de que Brent se fue al extranjero, Jason y yo fuimos a la universidad en el norte, y él casi nunca volvió. La habitación estaba casi igual que en la secundaria. Sábanas y edredón azules, cortinas de Naruto, filas de libros en la estantería, diccionarios gruesos, libros de ejercicios, y, en su mayoría, novelas de misterio. Al mirar alrededor, me di cuenta de lo poco que había sabido sobre Jason. No conocía su color favorito, sus caricaturas favoritas, ni sus libros preferidos. Sabía que a Brent le gustaba el azul marino, pero nunca me había molestado en aprender nada sobre Jason, siempre dando por hecho que estaría allí cada vez que me diera la vuelta. Qué forma tan patética y cobarde de querer a alguien. Me senté en el escritorio de Jason y abrí un pequeño cajón. Dentro había cuadernos, documentos, y una foto de graduación del instituto, cuidadosamente guardada entre ellos. La saqué con delicadeza. Jason y yo estábamos uno al lado del otro en la fila del medio, ambos tan jóvenes e inocentes. Jason entrecerraba los ojos por la luz del sol, con una sonrisa suave en el rostro. Pasé el dedo por su rostro en la foto, sintiendo una tristeza profunda. Los 17, nada volvió a ser tan bueno como a los 17. Justo entonces, una brisa entró por la ventana, y una carta doblada cayó del cajón. Estaba doblada en tercios, y en el frente se leía, para Michael Holson. ¿Para mí? Un recuerdo lejano se agitó mientras la abría. Era, la carta de amor de Jason, de último año de secundaria. Michael, probablemente no lo sepas, pero, me gustas desde hace tiempo. Sé que no soy el mejor estudiante, pero me esforzaré para entrar a la misma universidad que tú. La próxima vez que te pregunte algo, ¿podrías no molestarte tanto conmigo? ¿A ti, también te gustó? Al leer esas líneas, sentí un dolor punzante en el pecho. ¿Cómo había respondido en aquel entonces? Le dije, Jason, no estoy interesado en salir con nadie ahora mismo. Con la presión del último año, no quería distracciones. Pero, más allá de eso, siempre había creído que Jason nunca se iría, que siempre estaría ahí. Así que jamás sentí la necesidad de valorarlo. Pensar que mi arrogancia y mi desidia lo empujaron al infierno, que maté, con mis propias manos, a la persona que más me importaba, me llenó de una culpa insoportable, como si una mano invisible me estrangulara. Abrumado, me dejé caer, aferrado con fuerza a la carta. Jason, lo siento. Te debo una vida. Esa noche, dormí en su cama. Era extraño. Él no había vuelto en años, y sin embargo, aún se sentía como si su presencia estuviera allí. Durante las siguientes semanas, me quedé en la villa de Jason. Cuando el tío David se dio cuenta, me ofreció preparar el dormitorio principal para mí. Le dije que no hacía falta, me quedaría en la habitación de Jason. Él me miró, negó con la cabeza, y no dijo nada más. Durante el día, iba a la oficina para trabajar y asistir a reuniones, y por la noche, a eso de las 8 o 9, regresaba a la villa. Casi todas las noches me sentaba en su cama a leer sus libros. A veces, imaginaba a Jason de pie a mi lado, señalando una línea y diciéndome, Michael, ¿puedes adivinar quién es el asesino? No te lo voy a decir. Pero cuando alzaba la vista, ya no estaba. Sabía que eran alucinaciones. Pero no buscaba ayuda. Si estar enfermo significaba seguir viendo a Jason, entonces que así fuera. El señor de Mears me invitó de repente a cenar a su club privado. Brent también estaba allí.
Encendió un puro, tiró sobre la mesa un contrato de desarrollo inmobiliario conjunto, y con una sonrisa, dijo, Michael, de todos los jóvenes, tú eres en quien tengo más esperanzas. ¿Qué dices? ¿Te interesa desarrollar juntos esa zona del oeste? La zona oeste, prácticamente un barrio marginal. Sucia, caótica, en mal estado. El gobierno había querido comprar esos terrenos para un gran proyecto de renovación urbana, pero las negociaciones por las compensaciones se estancaron, los residentes originales se negaban a mudarse, y todo quedó suspendido. Ahora que la empresa de Demirs había conseguido ese contrato, seguramente hubo favores, sobornos o presiones detrás. Las raíces de los Demirs no eran precisamente limpias. Para desalojar a esa gente, solo podía imaginar las amenazas que usarían. Tomé el contrato, lo hojeé sin mucho interés, y respondí, de acuerdo. El señor Demirs soltó una carcajada aún más fuerte. Dicen que las bendiciones vienen de a dos. Nuestro negocio va viento en popa, así que ya es hora de pensar en la familia también. Tú y Brent crecieron juntos, solo que son medio tímidos. Parece que este viejo tendrá que hacer de casamentero. Brent se rió. Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Qué digo? Que llevas años detrás de Michael y no te animas a decírselo. Le revolvió el pelo, luego se volvió hacia mí. Michael, elige una fecha, dile a tu padre que venga, y arreglamos los planes de compromiso. Yo no dije nada en todo ese tiempo. Matrimonios como ese, donde se mezclan los lazos familiares y comerciales, no eran nada raro. Y hoy en día, los matrimonios entre personas del mismo sexo eran cada vez más aceptados. Para ellos, Brent y yo habíamos crecido juntos, teníamos una relación estrecha, y ninguno mostraba interés por mujeres. No era como esas uniones sin amor que hacían otras familias. Conduje de regreso a casa en estado de shock. Abrí la puerta, me dejé caer en la cama. Y, entre el sueño y la vigilia, me pareció ver a Jason. Estaba sentado al borde de mi cama, me tocó la mejilla suavemente, sonriendo, oye, Michael, ¿te vas a casar? Debería felicitarte. ¿Cuánto te doy de regalo? Temiendo que desapareciera, me lancé a tomarle la muñeca. No. Jason, no voy a casarme con él, ¿de verdad? Jason frunció el ceño. ¿No era Brent tu niño dorado? ¿No fuiste capaz de ignorarme solo para hacerlo feliz? Michael, el fuego fue enorme. Me dolía tanto, desperté sobresaltado, empapado en sudor. Jason, se había desvanecido. Me froté las sienes, con un fuerte dolor de cabeza. ¿Es este mi castigo? Pensé con amargura. Muy pronto, los medios se hicieron eco del proyecto de desarrollo conjunto del sector oeste entre nosotros y el grupo Demirs, convirtiéndolo en noticia de portada. Y sobre mi supuesto compromiso con Brent. Ese rumor inundó todas las columnas de chismes. Fusión de negocios, el heredero de la familia Geu y el hijo del grupo Demirs se casarán. Una historia de amor nacida entre amigos de la infancia. Ver esos titulares casi me hizo soltar una carcajada en plena oficina. Todo ese teatro de relaciones públicas claramente lo había orquestado el equipo de los Demirs, y era asqueroso. Ahora Brent venía seguido a la oficina a verme. Le pedí a mi asistente que no lo dejara pasar con la excusa de que estaba muy ocupado con el desarrollo del proyecto. Él hizo un escándalo, le voy a decir a mi papá que te mande más gente. Así tendrás tiempo para salir conmigo. Extrañamente, sus quejas funcionaron, y el señor Demirs me envió a varios de sus mejores empleados, incluyendo gente de su más absoluta confianza. Trajeron los archivos del proyecto de desarrollo, varios terabytes. Cuando me preguntaron qué necesitaba de ellos, supe que tenía en mis manos un verdadero tesoro. Evasión fiscal, sobornos, desalojos forzados, violencia, todo método ilegal imaginable. El señor Demirs probablemente pensaba que yo era de los suyos, así que bajó por completo la guardia. Yo sonreí. Sí. Definitivamente puedo usar esto. Mucho de esto. 2 meses después, la familia Holson y el grupo Demirs celebraron una rueda de prensa conjunta en un edificio corporativo del centro, para presentar el proyecto de desarrollo urbano. Asistimos el señor Demirs y yo. Según su plan, tras anunciar el desarrollo del sector oeste, también anunciaría públicamente mi compromiso con Brent. Justo antes de subir al escenario, me dio una palmada en el hombro, se ajustó la corbata y sonrió con aire satisfecho.
Michael, revisé el almanaque. Hoy es un día perfecto para hacer algo grande. Yo lo miré fijamente, sin decir nada. Cuando el anfitrión anunció el inicio de la conferencia, todo avanzó según lo previsto. Entonces, un reportero sensacionalista, que no estaba al tanto del orden, levantó la mano para hacer una pregunta, pensando que la parte del proyecto ya había concluido. Señor Demers, señor Holson, ¿puedo preguntar si los rumores del compromiso son ciertos? ¿Pueden revelar la fecha? El rostro del señor Demers se contrajo, molesto por la interrupción, pero al ser una noticia feliz, contuvo su mal humor. Sí, el compromiso es real. Michael y mi hijo Brent se conocen desde niños. Es una historia de amor verdadera. Sobre la fecha, lo anunciaremos pronto. Yo nunca acepté ningún compromiso, dije, tomando un sorbo de agua antes de hablar con calma al micrófono. Fue como si una bomba hubiese estallado en la sala de prensa. Los periodistas perdieron toda compostura. ¿Qué? ¿Una reversa de último minuto? ¿Qué está pasando? Esto es un bombazo. El señor Demers se quedó paralizado. Yo me levanté, con el control remoto en la mano, y proyecté en la pantalla todas las pruebas de los crímenes del grupo Demers, evasión fiscal, actos violentos. Miré a la multitud. ¿Una empresa corrupta y criminal como esta? La familia Holson no tiene vínculos con gente así. El señor Demers saltó de su asiento y me arrojó el té en la cabeza. Michael Holson, ¿estás loco? Mientras me limpiaba la cara, sonreí. Quizás sí. Pero para empresas como la suya, espero sinceramente que las autoridades investiguen a fondo. Brent, sentado entre el público, bajo el foco de las cámaras, tenía una expresión completamente desorientada y llena de pánico. Al día siguiente, los medios se inundaron de reportajes sobre los vínculos criminales del grupo Demers. Cómo se levantaron, qué métodos usaron, hasta el más mínimo detalle. La policía actuó rápidamente, y Kate Demers fue arrestado. En las fotos se le veía esposado, con una expresión entre furia e impotencia. La caída y bancarrota del grupo Demers fue inevitable, como una ficha de dominó. Brent intentó verme una vez, pero seguridad lo rechazó. Desde lejos gritó, Michael, dame una razón. Dime por qué. ¿Qué te hice yo? Lo miré, y luego bajé la vista a mis manos. Brent, los dos, merecemos el infierno. Él negó con la cabeza, como si no pudiera entenderlo. Más tarde supe que los residentes del sector oeste, que habían sido desalojados por la fuerza, irrumpieron en la mansión de Demers una vez que la empresa quebró, saqueando todo lo que tenía valor. Brent y su madre se escondieron en una esquina, temblando de miedo. El caos se descontroló, alguien prendió fuego, y la mansión entera quedó envuelta en llamas. Todos los sirvientes habían huido, dejando a los antiguos dueños a su suerte. La madre de Brent logró arrastrarlo fuera, salvándole la vida, pero él sufrió daño cerebral severo por la inhalación de humo y calor. Tal vez se recupere, o tal vez pase el resto de su vida conectado a un respirador, convertido en un cascarón vacío. Durante la caída del imperio de Demers, mi padre no paraba de llamarme. Michael, ¿así que ahora crees que puedes hacer lo que quieras? ¿Ya no me obedeces? ¿Tienes idea de lo que hiciste? ¿De cuántos proyectos teníamos con los Demers? ¿De cuánto dinero nos hiciste perder? ¿Acaso Brent no era tu amigo de la infancia? No tienes corazón. Al principio le respondí algunas llamadas, pero luego dejé de intentarlo. La mayoría de las noches salía a manejar sin rumbo por la autopista, completamente solo. A veces, sentía como si Jason estuviera sentado a mi lado, incluso abrochándose el cinturón. Michael, decía con suavidad, ¿no te gusta Brent? No me gusta. Oh, murmuraba. Luego me miraba con una expresión dura. Entonces, ¿a quién te gusta, eh? ¿A mí? Yo sonreía, a punto de responder. Pero Jason negaba con la cabeza. No puede ser. No puedes gustar de mí. Si realmente te gustara, ¿cómo pudiste dejarme solo en ese lugar? Y entonces, de nuevo, el infierno del sótano. Ese fuego devorador, ese arrepentimiento que me carcomía como una bestia salvaje. Susurré, Jason, voy por ti. Jason inclinó la cabeza, mirándome. ¿Em? Salí de la autopista, conduciendo en la oscuridad absoluta hacia aquella playa desierta.
Pasé campos silenciosos, pueblos antiguos. Jason sujetaba su cinturón, con la respiración entrecortada. Esto es el mar donde te hundiste. Aceleré, el coche avanzando cada vez más rápido hacia el océano, hasta que el azul nos envolvió por completo. Desabroché el cinturón y abracé con fuerza la ilusión de Jason, apretándolo contra mí. Ahora estoy aquí. Espero que puedas perdonarme.